La Iglesia Palabra Rema presenta su programa Vamos, pueblo, levanta tu voz. Carecemos de una verdadera vida espiritual. Palabra Infalible. El tema de esta mañana es: el velo se rasgó. Alguien diga conmigo: el velo se rasgó. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 27. Dice así la palabra del Señor: cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Alguien diga: se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También, verso 29, también la gloria o la eminencia de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Wow, qué tremenda palabra. Este es uno de los pasajes que probablemente nosotros nunca nos imaginaríamos que están dentro de la Biblia, porque la mayoría de nosotros creemos y se nos ha hablado de un Dios que es compasivo, y lo es. Amén. Es un Dios de amor. Diga conmigo: es un Dios de amor. Es un Dios de propósitos. Nosotros sabemos que Saúl fue el hombre que el pueblo eligió para ser rey sobre ellos. Y sabemos que todo lo que Dios nos da, ¿sabía usted que todo lo que Dios nos lo da con ciertas condiciones? Y Dios le da el reino, o permite que Saúl llegue al reino, y Saúl desobedece al mandamiento de Dios. Y llega el momento donde el profeta Samuel le dice: hoy, ¿cómo le dice? Hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel. La expresión el reino fue rasgado. Esa expresión habla o describe el acto de quitarle algo a alguien. Tiene que ver con rompimiento, con separación. Y cuando Saúl viene y le dice algo, que esto es lo que me impactó: yo lo he dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Es difícil creer que Dios pudo decir algo así. Es difícil creer que Dios le haya podido decir a alguien: te he quitado el reino y se lo he dado a alguien que es mejor que tú. Wow. Yo creo, hermano, que si usted y yo lo hubiéramos hecho, hubiéramos sido un poquito más diplomáticos. Muchas gracias por la participación, ¿verdad? Hay alguien aquí esta mañana. Pero ¿por qué Dios es tan veraz? Porque aquí hay algo que yo creo que usted y yo debemos de ver. Dice: también la gloria de Israel, o la eminencia, hablando de Dios, no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre
para que cambie de propósito. Pareciera que Dios nos conoce muy bien. Pareciera que Dios dice: los hombres cambian de parecer, los hombres intentan una cosa, intentan otra, pero yo soy la eminencia en la nación. Yo soy el Dios todopoderoso, y cuando yo digo algo, lo hago o lo cumplo. Oh, yo no sé si está aquí esta mañana usted. Él está describiendo a un Dios que cuando Él dice algo, Saúl, Él ya lo dijo, Él ya lo determinó. Dalo por un hecho, punto final, se acabó. Él escogió a otro, no hay vuelta atrás. Oh, alguien me está entendiendo. Yo me acuerdo, hermano, que cuando yo comencé, me di muchos tropezones. Creo que mis primeros años en el evangelio fueron bien difíciles. No le encontraba yo la forma, cómo se podía vivir todo lo que en la iglesia se enseñaba. Yo no sé si a usted le pasa todavía, ¿verdad? Espero que no le pase después de 10 años. Sin embargo, me acuerdo, hermano, que yo comencé a compartir y me ponían en las veladas. Y me acuerdo que yo comencé a predicar y comencé a compartir. Y tal vez las predicaciones duraban 15 minutos. Y me acuerdo que un día yo me di cuenta que en mi vida todavía había muchas cosas que Dios tenía que tratar. Y me acuerdo, hermano, que mi pastor dijo: hermano Miguel, siéntese, creo que usted necesita aprender ciertos principios. Y yo dije: está bien, yo reconozco que estoy mal. Yo me senté tranquilamente. Pasaron los meses. Y me recuerdo, hermano, que él se acercó un día y me dice: oiga, hermano Miguel, ¿ya está listo para compartir? Y yo le dije: pues, así que digan listo, listo, no. Yo le digo esto: yo creo que eso de servirle a Dios, hablar de ministerio, no es para mí. Yo creo que puedo ser una buena persona, puedo ayudar a la gente, pero yo creo que eso no se me da a mí, porque las demandas para poder permanecer en este lugar, escucha, a veces las demandas, las exigencias para poder permanecer en el ministerio requiere de un código de conducta, de ética y de moralidad y de espiritualidad. Y me acuerdo, hermano, que yo le dije que le pasaba mi estafeta a otro. Le digo: yo creo que otro es mejor que yo, busque a otro, alguien más quiere. Y me acuerdo, hermano, que su esposa se acercó y me dijo: hermano Miguel, yo respeto su decisión, pero quiero decirle algo. Ojalá el día que usted quiera, Dios no le diga como le dijo a Saúl. Y yo le dije: ¿cómo le dijo a Saúl? Yo no había leído ese pasaje. Y él le dice: bueno, me dijo, le dijo así: Saúl, me busqué a otro mejor que tú. Dile al que está al lado: es un grave error llegar a pensar que eres la última Coca-Cola del desierto. Pensar que Dios no tiene a alguien más preparado para cualquier situación, porque Él no es hombre, y cuando Él tiene un propósito, Él lo cumple, Él lo hace. Oh, yo no sé si está aquí esta mañana. ¿Cuál era el propósito de Dios, o cuál ha sido el propósito de Dios desde el principio? El propósito de Dios desde el principio es establecer el gobierno de Dios en la tierra. Es el establecimiento de su reino, de su voluntad en la tierra. Escucha, y Él tenía claro que Él iba a levantar a alguien para guiar a la nación, para gobernar la nación, para conducir la nación. Y Él dice: necesito un hombre que tenga la capacidad de gobernar, pero tenga la capacidad de obedecer
enaltecerme, que yo esté por encima de la posición, que esté por encima de lo que yo le doy. Alguien que me ame. Y él le dice: me he buscado a otro mejor que tú y le he dado el reino a él. Y ahí podemos ver de que el reino el reino que Dios le había dado a Saúl vino y fue transferido a la vida de David. ¿Hay alguien aquí? El asunto es que David viene de un trasfondo donde la tribu de Judá no tenía ninguna participación dentro del plan original de Dios. Y Dios dice: me busqué a alguien que está en el anonimato, alguien que nadie conoce, alguien que solamente yo conozco. Yo conozco su corazón, conozco sus intenciones y lo he buscado a él. ¿Y quién es? ¿Y cuál es su nombre? Se llama David. ¿Cómo se llama? Se llama David. Y Saúl pierde el trono y el reino. ¿Hay alguien aquí? Diga conmigo: Saúl. Diga conmigo: perdió el reino. ¿Qué significa, pastor? Perdió el poder, perdió el dominio. Escucha, la desobediencia nos va a llevar a perder el poder y el dominio. Cuando el hombre desobedece a Dios, el hombre pierde el dominio, pierde la autoridad. Escucha, y esto lo vamos a ver de una manera desde el principio. Cuando Adán desobedeció a Dios, Adán no solamente perdió un jardín. Escucha, Adán perdió el dominio, Adán perdió la autoridad, Adán perdió el señorío, Adán perdió el lugar de donde emanaba la fuente de poder. O yo no sé si usted está aquí esta mañana, pero dile al que está al lado: el velo se rascó. En otras palabras, el reino fue transferido y le fue dado a otro. O yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo esta mañana, pero voy a llegar a un lugar. Voy a llegar a un lugar. La desobediencia, alguien diga: la desobediencia. La desobediencia de Saúl y la desobediencia en Adán los llevó a perder la posición que Dios les había dado. La desobediencia en Saúl lo llevó, hermano, a que Dios se hiciera de otra persona, que Dios escogiera a otra persona. Yo quiero decirle que este es el tiempo donde Dios sigue escogiendo gente para gobernar. Gente, hermano, que va a tener cualidades como la de David. David no solamente llegó a ser el rey de Israel, pero él llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. David llegó a ser un adorador. David podía exaltar a Dios a pesar de su posición. Yo no sé cuánto me están entendiendo, pero si me están entendiendo, dile al que está al lado: alábalo a pesar de la posición, a pesar de lo que Dios te ha dado. Exáltalo. ¿Y qué le transfirieron a David? Diga conmigo: le transfirieron el reino. ¿Le transfirieron qué? ¿Le transfirieron qué? Aquí lo que podemos ver, cuando Dios tiene un propósito, dígame, cuando Dios tiene un propósito, escucha, esto es lo maravilloso de nuestro Dios, que aun cuando las cosas no suceden como nosotros quisiéramos y como Dios lo ha planificado, nadie puede frustrar los planes y propósitos de Dios. En otras palabras, cuando él ve que el gobierno de Saúl no va a llegar a ningún lugar, Saúl no va a ser el hombre obediente, Saúl no va a ser el hombre que él pensó. Estoy hablando así porque yo creo que Dios conoce nuestro pasado y nuestro futuro, pero lo estoy diciendo así por causa de nosotros.
Y Dios dice, pero yo tengo un propósito. Y mi propósito no se termina con Saúl, sino que tengo que ver la manera cómo reformo esto, cómo reestructuro el gobierno, cómo hago los cambios. Y ahí viene la palabra reforma de gobierno. ¿Hay alguien aquí? ¿Reforma de qué? Y él dijo, voy a reformar ¿qué? El gobierno. Diga conmigo, reforma. Y él dijo, voy a tener que reestructurar, voy a tener que escoger otro gabinete de gobierno, tengo que buscar otro presidente para la nación. ¿O alguien me está entendiendo? Y ahora la palabra reforma dice que es un arreglo, una modificación o cambio cuyo objetivo es el de mejorar algo. Reforma es la modificación que se hace a una cosa para mejorarla. Generalmente rehaciéndola o cambiando su forma o contenido. Oiga, yo quiero decirles algo esta mañana. Dios nos trae aquí. Y Dios, cuando Jesús vino, Él vino y dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un cambio, una reforma, una reestructuración en el concepto de religión y de creencias que el hombre había tenido. Y él dijo, quiero redefinirles el concepto de gobierno, el concepto de reino. Y si tengo que cambiar a Saúl y poner a un hombre que me va a entender, que me va a amar, que me va a adorar, que me va a exaltar, estoy dispuesto a mejorar el gobierno para que cambie. Diga conmigo, reformas de gobierno. Dice que reforma es rehaciéndola o cambiando su forma. ¿Sabe por qué Dios nos trae aquí? ¿Por qué nos reunimos aquí? Nos reunimos aquí porque Dios quiere traer una reforma a tu vida. Él quiere cambiar la forma. Y para nosotros cambiar la forma, tenemos que reconocer que a lo largo del camino el hombre, el ser humano, se ha deformado y necesita una reforma divina. Necesita algo que solamente el Creador puede hacer. Si me estoy dando a entender, apláudale. No quiero perderlo esta mañana. En otras palabras, reforma es, ¿cómo estás? Bien. Esta es la respuesta que todos los seres humanos damos cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Ahora escucha. Y Dios dice, aun cuando tú crees que estás bien, todavía puedo mejorarte. No me oyó usted. Todavía puedo cambiar la forma, puedo hacer algo diferente. Y aquí en el capítulo 15 va a haber un cambio de gobierno. Diga conmigo, un cambio de gobierno. Y el reino le es transferido a David. Amén. Amén. Está aquí. Reforma es volver a darle la forma. Por ejemplo, el concepto de familia hoy en día está lejos de ser lo que Dios tuvo en mente. El concepto de familia necesita ser reformado hoy en día. Déjeme decirle de esta manera. El concepto de evangelio necesita ser reformado. Porque muchos de nosotros hemos hecho del evangelio una religión. Amén. Y la religión es hablar de algo, creer en algo, sin la manifestación de ese poder.
Dios, el reino de Dios tiene cualidades. Número uno, el reino de Dios es manifestativo. Oh, no sé cuántos están aquí. Número dos, el reino de Dios siempre está avanzando. El reino de Dios siempre está mudándose, cambiando. En otras palabras, ¿cómo yo me doy cuenta de que mi vida entró en una religiosidad, en un pasivismo? Hermano, es cuando mi vida no comienza a tener una dilatación, una demora. Yo quiero decirle que cuando usted entiende lo que es el reino de Dios y su vida está introducida en el reino, y usted ora así: Padre, en el nombre de Jesús, venga tu reino sobre mí, hágase tu voluntad. Yo quiero decirle que las cosas van a comenzar a cambiar, las cosas se van a comenzar a mover. Cuando el reino llega a la vida de una persona, las cosas comienzan a tener forma. El comienzo, oh, alguien puede darle un gloria a Dios en esta mañana. Si usted va a una iglesia y su forma de ser no cambia, búsquese otra. Porque la iglesia, oiga pues, la iglesia que tiene revelación del reino de Dios es una iglesia transformadora. Es una iglesia regeneradora, proveedora de vida. Allí hay modificación, allí hay cambios, allí hay movimiento, allí hay acción, allí hay transformación, allí hay sanidad, allí hay liberación. Ahí la vida de la gente recobra la forma original del diseño de Dios. Dile a que está al lado: te prohíbo que hagas de esto una religión. La mayoría de nosotros, este es mi problema. Mi problema es que nosotros hablamos de un Dios, pero no lo evidenciamos. Nosotros hablamos de cambios, pero nosotros no los hacemos. Nosotros hablamos de que los hijos de Dios somos diferentes, pero realmente no somos diferentes. En la realidad somos muchas veces peores que los. Por eso cuando la gente conoce a un evangélico, hermano, él pensó: ay, hermana, usted que está cerca de Dios. Ah, hermanito, usted que está cerca de Dios. Y cuando lo conoce, descubre que está más lejos que usted. Le dijo Saúl: me busqué otro mejor que tú. Pero mi propósito no va a parar por la desobediencia de un hombre. Mi propósito no se va a parar por la desobediencia de una pareja. Mi propósito no va a parar por el... Oh, no sé si me estoy dando a entender. No lo miro muy convencido, pero yo le voy a poner ahí la palabra. Diga conmigo: el velo se rasgó. Vamos al libro de Mateo, capítulo 27. Y usted conoce la historia de David. Todo lo que él vivió para llegar al trono. Y en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 50. Yo quiero... Esto es muy... todos los que conocemos que en Dios no hay coincidencias me van a entender. Mateo 27, verso 50. Entonces Jesús
clamando otra vez, este es Jesús en la cruz. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Ahí murió Jesús en la cruz. Qué curioso que ese versículo está en el verso 50. Porque el número 50 en la Biblia es el número del jubileo y es el número de la libertad. La muerte de Jesús, y la resurrección de Jesús trajo como consecuencia la salvación y la liberación de nuestras almas. Amén. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Y cuántos libres? ¿Usted sabe que hay gente salva que no es libre? Quiero que leamos esto. Y he aquí, verso 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, ¿qué dicen? De Jesús, entraron en la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. ¿Cómo? Los muertos que tenían años de haber muerto resucitaron y volvieron a su casa. Ese versículo no lo había leído tampoco, ¿eh? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que la Biblia comienza a describir y dice: los que están dormidos, o los que han dormido, los que están muertos en Cristo Jesús, resucitan. Oiga, cuando Él muere, el velo del templo se rasgó. Lo mismo, la misma expresión de primer libro de Samuel. El velo, el manto se rasgó. Escucha, cuando Jesús muere, el manto o el velo se rasgó. ¿Qué significa eso, pastor? Muchos nos han hablado de que se abrió la entrada a la presencia de Dios y ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios, y ahora usted no necesita un intermediario. Ahora Jesús, Él es intercesor, Él es su Dios, Él es el camino, Él es la vida, Él lo lleva al Padre. Hoy usted no necesita algo en medio. Es más, usted no me necesita a mí para ir a Dios. Dile al que está al lado: tú necesitas aprender a vivir el evangelio responsablemente. Tú necesitas tener una revelación de lo que es el reino de Dios. Tú no necesitas gente, hermano, que te esté diciendo: levanta tus manos, baje las manos, pero no. Eso no se debería de hacer. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque usted, si no se le dice, no lo hace, y se va a privar de la bendición de Dios, del propósito de Dios. Si usted logra crear un hábito de adorar a Dios, cuando usted venga, levante sus manos. No se lo tienen que decir. Pero usted está más frío que mi abuelito.
¿Hay alguien aquí? ¿Qué sucede cuando Él muere? Diga conmigo, transferencia. Diga conmigo, traslado. Y lo que estaba muerto tuvo vida. Dije, lo que estaba muerto cobró vida. Lo que estaba muerto resucitó. Y volvieron a sus casas. Imagínate la gente que vio caminar a sus hermanos por las calles de Jerusalén, los que tenían años muertos, y volvieron y entraron a la ciudad y venían todos caminando. Imagínate si te lo hubieras encontrado en Soriana. Porque nuestro evangelio es muy superficial. Nosotros le tenemos miedo a lo sobrenatural de Dios. Nosotros queremos un Dios que no te despeine. No. Yo así de bonita voy a entrar y así de bonita voy a salir. Pero Dios es un Dios de poder. El reino de Dios es demostrativo, es transformador. El reino de Dios, escucha. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Él muere. Y cuando Él muere, Él murió por nosotros, obviamente. Pero a Él, su pueblo, los judíos, la nación que Él había escogido, lo rechazó, le desobedeció. ¿Hay alguien que está aquí? Y hasta ese momento los judíos eran la madre de todos. Ellos eran los únicos que tenían la promesa de Dios. Ellos eran los únicos, hermano, que tenían acceso a Dios. Y nosotros los gentiles que no nacimos en Jerusalén o en Israel, para ellos éramos inmundos, impíos. Cuando Él muere, Él llora por la ciudad de Jerusalén. Y Él dice, oh Jerusalén, 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 que matas a los profetas y a los que te son enviados. Y Él dice, ¿cómo quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero no estabas dispuesto. No entendiste lo que yo quería hacer. Oh Saúl, ya no hay marcha atrás. Es un Dios de propósitos y el reino se lo ha dado a otro. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 21. Y ahora Jesús nos va a narrar una parábola. Y aquí es donde quiero llegar. Mateo 21, verso 33. Y Él dice, escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a sus labradores
y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno los golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Esta parábola, me voy a detener ahí. ¿Qué describe esta parábola? ¿Qué nos está describiendo Jesús en esta parábola? Número uno, ¿quiénes son los labradores? Los labradores son los judíos, son los rabinos, son el pueblo de Israel. A ellos se les dio el reino, a ellos se les dio no una ley o una religión, se les dio los decretos del reino, los protocolos del reino, los códigos de vida del reino, y ellos lo hicieron una religión. Y Dios vino y dice que llegó el tiempo en donde Él quería fruto de lo que Él había dado. ¿Qué dio Él? Una viña. ¿Qué dio Él? Una viña. Y Él describe el tipo de viña. Oiga, la viña ahí tipifica o representa el reino de Dios. ¿Qué le dieron a Saúl? El reino, el poder, el dominio. ¿Qué le quitaron a Saúl? El reino y el dominio. La pregunta es: ¿tú y yo tenemos reino o tenemos religión? Tú y yo tenemos reino o tradición. Le aseguro que hay gente enflorando hoy, por eso hay mucho tradiciones. Estamos llenos de tradiciones, llenos de costumbres. No entendemos que del polvo somos y al polvo volveremos, pero nuestro espíritu ya está con Dios. Si murió en Cristo, ya está con Él. Pero oiga, yo quiero que vea. Y Él envió los siervos. ¿Quiénes eran esos siervos? Los profetas en el Antiguo Testamento. Y los amonestaron. Así dice el Señor, Mario: arrepiéntete, vuélvete. Y el pueblo de Israel siguió en sus propios caminos, su propia forma de interpretar las cosas espirituales. Ellos desarrollaron su propia teología. Ellos dijeron: esto es Dios. Ellos describieron la capacidad, o ellos describieron quién era Dios o cómo era Dios. Pero escucha esto. Y ahora viene Él, y usted sabe que a los profetas los mataron, los apedreaban, y Él dice: voy a mandar a mi hijo. ¿Quién era su hijo? Jesús. Y dice que el hacendado dijo: lo van a respetar porque es el hijo. ¿Y sabe qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Este es el heredero. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? ¿Y qué dijeron? ¿Para qué? Para quedarnos con la herencia. ¿Cuál era la herencia? El reino. ¿Cuál era la herencia? ¿Una religión? ¿Una tradición? ¿Una costumbre? No, el reino. Alguien diga conmigo: el reino. Va a aprender algo esta mañana. Lo quiero llevar a un punto. ¿Qué dijeron? Matémoslo y apoderémonos de su heredad. Lo que ellos nunca entendieron, que el reino ya se le había dado a otro.
Lo único que ellos hicieron cuando ellos comenzaron a gritar: crucifiquen a Jesús y suéltenos a Barrabás, lo único que ellos provocaron fue la aceleración para que el testador muriera y transfiriera la herencia a otro prójimo. ¿O alguien me está entendiendo aquí? En otras palabras, cuando Judas llega y le dice: Judas, yo ya sé a lo que vienes, lo que vas a hacer, hazlo pronto, papito, porque cuando yo muera voy a transferir, el velo se va a romper, voy a transferir el reino a otro prójimo que tú no sabes quién es, pero yo conozco su corazón. Y es una niña. Cuando el profeta llega y dice: yo me he percatado de un hombre. El profeta llega y ve el primer hombre y dice: ese es. Al grado que le dice al papá: oye, ¿no tienes otro hombre de hijo? Y él dice: hay uno. Hay uno con las ovejas. Cuando usted lee la visita de Samuel a la casa de Isaí, pareciera que Samuel no es profeta. Quédate ahí. Pareciera que Samuel no es profeta. Parece que Samuel está adivinando. Dice: no, aquel, no. Él ha de ser. Oye, ese no parece profeta, parece una adivina. Alguien está adivinando. Él, no, ese nombre. Pero tú dijiste un hombre. Y llega David. Y David era un jovencito. Dice: ella es. Él es. Él. Ella. Está muy chiquita. No sabe lo que hace. Esa cosita pura no. Es inexperta. No tiene experiencia. ¿Quién le va a hacer caso? Mis propósitos no son como los del hombre. Yo hago con quien quiero, como quiero. Escucha esto, pues. Entonces, cuando Judas llega, lo único que Judas le dice: apúrate, porque él sabía que en el momento que él muriera, el testamento tenía vigencia. ¿No me oyó usted? Escucha, cuando él muere, mire lo que pasó. Mire esto. ¿Dónde estamos? Mateo 21, verso 38. ¿Qué dice? Este es el heredero, venid, matémoslo y apoderemos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de ¿qué? ¿Y lo qué? ¿Usted sabía que Jesús murió fuera de Jerusalén? ¿Usted sabía que Él no murió en la ciudad, Él murió afuera? Para que esta palabra se cumpliera. Escucha, ellos dijeron: nosotros no te queremos. Nosotros no queremos nada contigo. Nosotros solo queremos los beneficios del pacto, pero no queremos al Dios de pacto. No queremos su presencia, queremos su sanidad, su restauración, su prosperidad, pero no queremos la obediencia que demanda el nosotros vivir bajo ese gobierno. ¿Hay alguien aquí?
Y entonces viene, siga conmigo. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. En otras palabras, el reino de Dios, yo quiero que entienda esto, el reino de Dios, dije que es manifestativo, es demostrativo, y el reino de Dios es fructificativo. En otras palabras, usted no puede estar dentro del reino y no dar fruto o no ver el fruto. El reino de Dios, diga conmigo, es productivo. Diga conmigo, es redentivo. Diga conmigo, es productivo. Diga conmigo, él es fructífero. O alguien que lo crea, por favor. Entonces viene Jesús y les dice, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Es esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, verso 43, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y esa nación es compuesta por todas las naciones de la tierra, incluyendo a México, a Colombia, a Chile, a Centroamérica, a Europa. ¿Qué tenemos hoy en día? Usted va a Jerusalén, a Israel, y es un centro turístico. Y la gente que carece de revelación y de entendimiento se gasta miles y miles de dólares para ir a ver la tumba de Jesús. Una tumba vacía. Duele escuchar que pastores van y se bautizan en el Jordán. El grado de ignorancia. Traigo un aceitito de Jerusalén. No, yo tengo del de Soriana y es el mismo, es simbólico. Me habló una persona que iba a Israel y me dice: pastor, ¿me puedes dar las peticiones de tu iglesia? Le digo: sí, con mucho gusto. Me dijo: porque voy a Israel. Y yo dije: ok, entonces ¿a qué hora va a orar por mi petición? ¿Se va de viaje a turistear? Me dijo: la voy a meter en el muro. ¿En cuál? En el de allá, en el de los lamentos. Dije: no, Dios me libre llevarlas ahí. Prefiero llevarlas a Jesús, al resucitado, al que está vivo, al que está sentado a la diestra del Padre. Oiga, si Él es el camino, la verdad y la vida, si Él es el medio que lo introdujo a una relación con el Padre, ya no necesito el muro. El muro era una figura, era una sombra. Pero ahora puedo ir directo
directamente a Él. Ahora Él me ha dado autoridad, Él me ha dado acceso a su presencia. Ahora Él me ha dado dominio, Él me ha dado el reino. El reino fue transferido y ahora tengo autoridad, ahora tengo señorío. Ahora puedo atar la depresión, puedo atar la tristeza, alguien me está entendiendo. Dile al que está al lado: es tiempo que tomes tu lugar y comiences a operar en el reino de Dios. Que el diablo, hermano, no lo siga intimidando. Te voy a matar, te voy a matar. Mayor es el que está en mí que el que está contra mí. Oh, no me oyó. Y Jesús dice: oigan, les quiero dar una noticia. El reino fue transferido. Se lo di a otro pueblo que no figuraba en el plan. Pero como mis propósitos no pueden ser estorbados, yo escojo a quien quiero, como quiero, cuando quiero, porque yo soy Dios y mi propósito no se va a parar. Yo ando buscando un hombre que va a tener el carácter de obedecer, de caminar en mis principios. Un hombre, una mujer que pueda ser obediente, una mujer que pueda gobernar, una mujer de autoridad, un hombre de autoridad, alguien que se enseñoríe de las obras que yo he hecho, y no alguien que le deje que el diablo se enseñoree por falta de entendimiento de lo que somos y de lo que tenemos. Y él dijo, ¿qué dijo él? El reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzcan frutos. En otras palabras, el reino de Dios no se le ha dado a alguien que no produzca frutos. Dios está buscando a alguien que quiera dar frutos, que quiera dar fruto. Frutos de arrepentimiento, frutos de humildad, frutos de sinceridad, frutos de amor, frutos de obediencia, frutos de sujeción. Escucha esto. El reino fue transferido y el reino está en ti. El reino está en ti. El dominio está en ti. El señorío está en ti. Cuando Jesús murió, lo que estaba muerto resucitó. Porque volvieron a sus casas. Imagínate la esposa. La pregunta que usted se va a hacer es: ¿y qué pasó con esa gente después? Quiero decirle algo. Muchas veces nosotros estamos llenos de dudas. ¿Será verdad eso que dicen? El reino de Dios es manifestativo. El reino de Dios se hace evidente. Y Dios permitió que esas personas que habían muerto resucitaran y volvieran a sus casas para testimonio. Para que se cumpliera aquella palabra que Él era la resurrección y la vida.
Yo no sé lo que usted haya sepultado o le hayan sepultado, pero Él es la resurrección. Yo no sé qué tan vivo, qué tan muerto espiritualmente usted esté, pero yo quiero decirle que Él quiere que usted resucite hoy a una vida diferente, no a una religión. Mire, termino con esto. El reino fue transferido de Saúl a David. El reino fue transferido de Israel a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Él no le transfirió una religión. Él no le transfirió un creo. Él no le transfirió una nueva moda de iglesia. Ahora voy donde no hay campana. Hoy voy donde saltan y brincan y aplauden. No. El reino de Dios no es una moda. El reino de Dios es eterno. Dije, el reino de Dios es eterno. Cuando Él cambia el reino y se lo quita a los judíos y se lo transfiere a los gentiles, diga conmigo, Él estaba reformando el gobierno. Y ahora el gobierno está en ti. Y ahora el verdadero judío es Él. Porque ahora no es judío por la circuncisión física, sino por la circuncisión del corazón. Pastor, ¿y Jerusalén? ¿Cuál es mi Jerusalén? Tu casa, fundada en paz. Cuando la gente llegue a tu casa, va a encontrar la Jerusalén, la paz de Dios ahí. No va a encontrar gritos, no va a encontrar pleitos. Y usted se convierte en el muro, y sus vecinos le pueden traer las peticiones a usted. Y ahora usted es un muro para la sociedad. Usted es el hombre que tiene autoridad. Y ahora usted le dice a la gente: vamos, Efraín, vamos, Antonio, vamos a orar. Vamos a rodear de oración nuestra ciudad, nuestra gente, nuestra familia. Oh, vamos, denle un aplauso al Rey de la Gloria. Oh, hermano amado, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, cuando venga un judío, hermano, usted se va a tirar al piso. Le va a querer tocar la barba, no hacer la barba. Escucha esto. Termino con esto. Él le transfirió el reino. Escucha, Primera de Samuel capítulo 15, y le dice: no solo le dio el reino, pero la eminencia de Israel. En otras palabras, Él le dijo: no solo le dio el reino, su presencia estará con Él. La eminencia de Israel estará cada día con Él. Su mano, Él será escudo para él, para ella. Hermano amado, es triste, déjeme decirlo de esta manera,
Es triste a lo que se le llama iglesia hoy. Es triste lo que nos llamamos cristianos a veces. Un cristianismo de chocolate, hermano. El calorcito no derrite. Una pequeña prueba y ya no me congrego. Una pequeña piedra y tropiezo. Una pequeña piedra y caigo. ¿Dónde está la fortaleza del reino y el dominio del reino en tu vida? No te pueden hacer algo porque ya te amargaron el día. No te puede decir nada a tu esposo porque ya estás ofendida. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios es, el reino de Dios cambió mi forma. Y antes yo era amargado, delicadito, vidrio era mi apellido. Pero el reino de Dios llegó a mi vida y me cambió y me liberó de la amargura, del resentimiento, del dolor. Cuando el reino de Dios llega, la enfermedad tiene que salir, el dolor tiene que salir, la tristeza tiene que salir. Oh, hermano amado, yo quiero que se ponga en sus pies esta mañana. Escucha. Y los discípulos hacen una pregunta. Él dice: oye, los fariseos, ¿cómo oran de bonito? Oye, los discípulos de Juan oran bien chido. Y nosotros, enséñanos a orar. Nosotros no sabemos orar. Uno era pescador, el otro era banquero, el otro cobrador de impuestos y algo otro malandro que se añadió ahí. Y dice: enséñanos a orar. Y él dice: ven, Mario, te voy a enseñar a orar. Ven para acá. Mario, vas a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. ¿Vénganos qué? Hágase tu voluntad en la tierra. ¿Cómo? ¿Y por qué sigue haciendo la suya? Porque usted no ora el Padre Nuestro, ¿verdad? No, usted lo repite. Usted lo reza. El Padre Nuestro no se repite, se vive. El Padre Nuestro no es una oración que debe de repetir. Por ejemplo, cuando usted ve el peligro o el temor lo invade, usted dice: voy a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. ¿A quién lo ha hecho? Los honestos. Oiga esto pues. Y usted lo reza, pero cuando pasa la situación, usted hace lo que usted quiere. Usted, la vida, usted le da la forma a su vida, a su familia, a sus hijos, la que usted quiere. No lo que esto dice. Entonces Jesús viene y dice: oren así. ¿Cómo dijo? ¿Cómo vamos a orar? ¿Pudiera usted levantar sus manos esta mañana? ¿Pudiera usted declarar el Padre Nuestro? No quiero que lo rece.
Solamente quiero que lo digamos con entendimiento, con sinceridad, con integridad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, santo eres, oh Dios. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio. No me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Dame el pan de cada día. Oh, shika babashika babastu. Iri karabashima kiyamasu koramasu. Dame el pan de cada día. Susténtame. Dame el sustento espiritual y natural para mi familia. Líbrame del mal, oh Dios. Líbrame de hacerle daño a mi prójimo. Líbrame de hacer caer o tropezar a mi hermano y a mi hermana, oh Dios. Líbrame de todo mal, oh Dios. Alguien puede decir conmigo: venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu señorío sobre mi vida, Dios. Entiendo, oh Dios, que me fue transferido, que recibí una herencia de un reino eterno. Y ese reino, cada ciudadano de ese reino es beneficiado por el sol de justicia. Jesús dijo: yo seré el sol de ellos, yo seré la lumbrera de ellos, yo seré la esperanza de ellos, yo seré la respuesta a sus necesidades. Pero les doy poder y dominio para que hollen serpientes y escorpiones. Les imparto una unción de realeza, en donde cada miembro será un sacerdote, será un rey que tendrá la capacidad de gobernar, tendrá la capacidad de adorar, tendrá la capacidad de llevar a mi pueblo, de conducir la nación. Padre, en el nombre de Jesús, si alguien vino enfermo, levante su mano ahí donde está. Si vino tan enfermo, solamente crea y recibe sanidad ahora. Milagros de sanidad. Los enfermos, artritis, dolor en los huesos. El reino de Dios, deja que se manifieste ahí donde estás. Para el que cree, todo es posible. Recibe. Yo quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración esta mañana. La palabra reforma, dije que es volver a darle la forma. Y la Biblia dice que hubo una vasija que se rompió en sus manos. Hubo una vasija que se deformó. Y el alfarero dijo: yo la voy a volver a hacer. Yo quiero decirte esta mañana que Dios lo volverá a hacer, le volverá a dar forma a tu vida, le volverá la forma a tu familia, la forma, el propósito, o conforme al propósito que Él. Yo quiero invitar a todo aquel
quiere una revelación más profunda del reino de Dios, y que quiera que ese reino le restaure la forma, el diseño original, venga, yo quiero orar por usted. A usted no lo llevaron a conocer una religión más. A usted lo han traído para tener un encuentro con el Rey de Reyes. A usted lo han traído para devolverle la forma, el diseño original, no para llenarle la cabeza de letra, sino para que su vida sea restaurada, para que usted tenga dominio, para que nada lo amedrente. Jesús dijo: yo os doy poder y autoridad. Y la iglesia está llena de inseguridad, de miedo. La iglesia está llena de temores. La iglesia se espanta fácilmente. La iglesia se deja intimidar por las circunstancias. La iglesia se deja influenciar tan fácil por el enemigo, por lo que nos rodea. Oh, ricarabaki, mamá, si cabas. Kiraramashi, kiria, mamá, si kibabas. Junto con la transferencia del reino venía la riqueza, venía la honra. Y la honra te es devuelta en esta mañana, iglesia. El reino de Dios sacó a un joven llamado David. Lo sacó del anonimato. Lo liberó del rechazo, de la inferioridad. La relación entre David y Dios lo llevó a tumbar gigantes. Lo llevó a depender de ese Jehová Rafa, de ese Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Iglesia, necesitas una impartición de poder, de dominio. Muchas cosas nos limitan, muchas cosas nos paralizan, muchas cosas nos perjudican tan fácil. Yo quiero decirte que esta mañana Dios quiere cambiar tu espíritu. Él quiere que alumbres en medio de las tinieblas. Él quiere que tengas poder sobre tu vida, autoridad, dominio propio sobre ti. Hay gente llena de tristeza, gente llena de depresión, hay gente enferma. Nadie puede estar en la presencia de Dios y no ser sano. O entra el enfermo, o entra Jesús, o sale la enfermedad. Algo tiene que salir. Padre, en el nombre de Jesús, venga una manifestación de tu reino sobre ellos esta mañana, Dios. Trae la seguridad de tu reino, Dios. Trae, oh Dios, la autoridad de tu reino, Dios. Trae la riqueza de tu reino, Dios. Trae, oh Dios, la felicidad del reino, la paz que el reino da. Padre, yo oro que venga el fruto de tu reino sobre ellos.
que hay una transferencia, oh Dios, de riqueza, de prosperidad. Una transferencia de dominio, Dios. Señor, todo aquello que Él ha querido controlar, todo aquello que Él ha querido manipular, oh Dios, toda opresión, toda limitante que el enemigo ha puesto, hoy cae en el nombre de Jesús. Toca al Espíritu Santo. Tócalo, Dios. Tócalo, Dios. Tócalo, Dios. Tócalo, Dios. Ahora mismo. El reino de Dios. Redención. Impartición de poder y dominio. Ahora. Recibe. Más. Transferencia. El reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo físico, es algo espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, venga tu reino sobre él, oh Dios. Dale ese carácter, oh Dios, imparable, invencible, oh Dios. Saca toda duda y todo temor ahora de él, oh Dios. Toda incertidumbre, frustración, ahora en el nombre de Jesús. Venga una impartición del denuedo, oh Dios. Una unción apostólica para gobernar o para conducir un gobierno. Padre, en el nombre de Jesús, que Él aprenda a caminar en el denuedo de tu reino. Padre, ahora en el nombre de Jesús, tócalo, Dios, tócalo. Quiebra toda mentalidad de tradición, de religión, humanismo. ¡Fuera! Iramama ki jamaya iriabracando repre bricamasto rebrequendo. Humanismo, fuera en el nombre de Jesús. La iglesia está llena de humanismo. Por eso no vemos un cambio, una transformación. Levanta tus manos, hija. Deja que Dios te toque. Su amor, su poder está aquí para librarte. Su poder está aquí para consolarte. Deja que Él te sane. Deja que su voluntad se establezca en tu vida. Dale lugar ahí donde estás. Toca, Espíritu de Dios. Hoy Él venda tus heridas del pasado. Hoy Él venda tu corazón, hija. Recibe bálsamo. Él te trajo esta mañana para que conozcas su amor. Y Él te ama, hija. Él te ama. Recibe su amor. Recibe su amor. Uriamamaki mamás tu cara baki mamá. Venga tu reino sobre ella, oh Dios. Para oración, llámenos. Si desea este material, vea los números en pantalla. Oramos a Dios que la infalibilidad de su palabra los proteja y bendiga. Hasta la próxima. La Iglesia Palabra Rema presentó Palabra Infalible.